momento ya que me preguntaron sobre la dimisión de Pablo Iglesias como vicepresidente de gobierno y que me han preguntado sobre Podemos en varias ocasiones, que me han preguntado sobre lo que está pasando con Errejón, a mí me da un poco de risa y voy a contar por qué. Me salté un super chat de Sasha, bueno, lo siento mucho Sasha, muchísimas gracias Sasha por siempre aportar algo todas las semanas, se le agradece muchísimo. Me preguntan mucho sobre Podemos y el problema es este, el problema es que yo a Podemos lo conozco antes que fuera Podemos, es decir, conozco al grupo de Iglesias desde que eran primero que nada un grupo de alumnos que se llamaba Contrapoder, pero que eran los alumnos que movía Iglesias. Si ustedes buscan, por ejemplo, la vez que le hicieron un scratch a Rosa Díez, a la que no le tengo yo ningún cariño, pero que tiene derecho a hablar, cuando le hicieron un scratch en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, los alumnos le iban a preguntar a Iglesias. Pero Iglesias estaba atrás, él no participaba, él solamente movía los hilos, lleva una camiseta roja a cuadros rojos y negros, trae su jersey en la mano y se echa para atrás, pero vienen y le preguntan a él da indicaciones y se hace a un lado, porque esto es un asunto de los alumnos. ¿Sabes? Esos profesores que manipulan a los alumnos divinamente, pero entonces parece que es un acto de los alumnos, que todo ha sido coreografiado al dedillo por el profesor, que está y en este caso era Pablo Iglesias. Yo lo conozco desde entonces. Luego ellos tenían su propia organización, que era la Promotora. Luego hicieron su empresa con Mano Izquierda. Con Mano Izquierda hizo el programa de La Tuerca. La promoción que hizo Pablo Iglesias de sí mismo, hablando en los canales de ultraderecha, era enormemente claro su trabajo. Y quienes estamos un poco al tanto de la política en España, pues nos dábamos cuenta de que estaba ese personaje allí que estaba planeando algo. Cuando se tratan de apropiar del movimiento, extrañísimo, el movimiento además nada espontáneo del 15M, se hace evidente que lo que están haciendo es algo que Pablo Iglesias dijo muchas veces. La lógica es esta, mira, la gente no va a votar por los comunistas en los países opulentos. Tienen el 15, el 18% del voto. Hay mucho de eso que es voto antiguo, que es voto de gente que le respeta al comunismo, que luchó contra el franquismo, por ejemplo, y es votante del Partido Comunista hasta el último día de su vida. No va a aumentar del 18-20%, ni aquí ni en ningún otro país. Entonces la lógica de Pablo Iglesias era la siguiente. Vamos a presentarnos como ni de derecha ni de izquierda. Es un viejo cuento y populistamente funciona. Y vamos a tratar de ocupar el espacio del Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español ocupa el espacio de la centroizquierda. Y si nosotros logramos destruir al Partido Socialista Obrero Español, vamos a ocupar su espacio y vamos a tener a sus votantes. Esos votantes de centroizquierda nos van a votar creyendo que nosotros somos centroizquierda y luego podremos llevar a cabo los proyectos que realmente tenemos y que nunca explicamos cuáles son. Yo no me atrevo a decir que sé cuáles son, pero lo sospecho, lo supongo basándome en las asesorías de Pablo Iglesias, Monedero y Errejón a los gobiernos de Chávez, Correa y Evo Morales. La tesis de Errejón es precisamente sobre la toma del poder del movimiento al socialismo de Evo Morales en Bolivia. Tampoco estoy yo descubriendo el hilo negro. El día que Podemos que Pablo Iglesias lanza su órdago, es en enero, febrero de 2014, con el manifiesto Mover Ficha, que no firma él, esto es curiosísimo, yo escribí una entrada en mi blog que se llama No Que Importe, el blog segundo que he hecho, el blog más orientado a sociedad y política, y en No Que Importe dije yo, tenemos otro Salvador, nos van a salvar. ¿Y para qué quiere usted el diálogo racional cuando tiene la emoción, cuando tiene la pasión, cuando tiene las suprarrenales a tope? ¿Qué es lo que hace precisamente el populismo? Entonces le agradecía yo, por supuesto, a Pablo Iglesias que viniera a salvarnos, pero 2 o 3 días después del manifiesto Mover Ficha. Y asisto a todo lo que ha ocurrido y lo veo desarrollarse cuidadosamente. No les puedo contar toda la historia, pero toda la historia está en todas las entradas que yo escribí y he escrito sobre Podemos en el blog No Que Importe.
las contradicciones horribles de ser empleado de los ayatolas de Irán, el cobrar dinero de manos que están tintas en sangre, de homosexuales colgados de grúas, de mujeres apaleadas por no usar un trapo en la cabeza, de hombres a los que les han cortado la mano por robar, de la anulación de toda base democrática y de derechos humanos que consiguió el ayatolá Khomeini al tomar el poder en Irán, donde entonces esperaba que fuera la liberación del Shah de Irán, que era un miserable criminal, y fue peor. Y ser su empleado, y trabajar con ellos y cobrar porque te dan una plataforma. Ahí es donde no hay un análisis político válido si no entras por el lado del análisis moral. En mi análisis de quién pagó el lanzamiento de Podemos, porque el lanzamiento de Podemos costó mucho dinero y nadie sabe de dónde salió el dinero. Me van a decir, siempre me dicen, lo pueden empezar a repetir ya si quieren en el chat, pero es que las acusaciones que se le han hecho de refinanciamiento irregular no han tenido salida, ¿vale? Pues han sido acusaciones mal hechas. Yo no sé si el financiamiento es regular o irregular. Lo que yo quiero saber es de dónde salió el dinero, porque de algún lugar salió el dinero. Lanzar un partido cuesta dinero. Y miren, si quieren saber cuánto cuesta, véanlo así. El gran fraude de la época de Aznar en España no fue bonos basura, no fue la burbuja inmobiliaria, no fueron los bancos, no fue los contratos millonarios para la construcción de carreteras. Fue la Gürtel, que eran las empresas que ponían los templetes, que ponían el sonido, que ponían que hacían la publicidad, que ponían los carteles. De allí salió el dinero de la Gürtel. La Gürtel era fundamentalmente la que ponía todo eso, porque todo eso cuesta dinero. Pones un escenario con sonido, con luces, con carteles, con sillas, con seguridad, con permisos, etcétera. Todo eso cuesta muchísimo dinero y es un negocio redondo, lo sabe cualquiera que haya trabajado en política dentro de esto. Y alguien pagó todo eso que empezó a hacer Podemos, que decía esto, ¿y de dónde sacaron el dinero? Porque aparecía milagrosamente, ¿no? Mandaban por PayPal 2,000 euros diarios. Están en mi blog las entradas, 2,000 euros diarios. Y dices, oye, qué maravilla. Nunca les mandan 3,000 y 5,000, ¿no? Todas las días es más o menos la misma cifra que llega. Qué curioso. Bueno, yo quiero saber de dónde salió el dinero de Podemos. Yo quiero saber cómo fue que Iglesias logró engañar a todo su entorno para luego defenestrarlos y purgarlos al estilo Stalin. ¿Dónde está Luis Alegre? ¿Dónde está Carolina Vescanza? ¿Dónde está Errejón, que salió huyendo? Uno de los alumnos a los que les daba indicaciones Pablo Iglesias en la facultad era Errejón, porque en aquel entonces era alumno allí. Yo me acuerdo que el gran logro revolucionario de Íñigo Errejón fue tomar la cafetería de la Facultad de Ciencias Políticas, todos con 2 amiguetes o 3 vestidos de blanco con unos monos blancos, pues perpéntico hasta la pared enfrente, y se declaraban desobedientes. Y ahora viene el socialdemócrata y dices, pues mira chico, voy a tratar de creerte, pero voy a hacer un esfuerzo muy grande. Errejón quiso el poder más rápido que Iglesias, se enfrentaron y Errejón salió del partido. Ahora Iglesias va por Errejón. Toda esta realidad de Podemos tiene muy poco que ver con el sueño de una España mejor, con el sueño de que la gente esté mejor. Todas las propuestas de ley que habitualmente ha presentado Podemos son de relumbrón. Yo acabo de tener una discusión amplísima en Twitter sobre esto. Se ha logrado la ley de eutanasia, es maravillosa la ley de eutanasia, libera de dolor a muchísimas personas, quienes hayan tenido un pariente que esté sufriendo y no lo dejan morir. Sabe lo aterrador que es esto. ¿Y por qué no votaron a favor de la propuesta de Podemos en 2016? Pues mira, porque la propuesta estaba mal hecha y porque no podía ganar, no tenían los votos necesarios. Era un brindis al sol, era un postureo, era una forma de comunicarle a los votantes que les interesaba esto, pero sin poderlo lograr realmente.
Porque las cosas cuando se logran con negociaciones políticas que siempre son sucias, que siempre son difíciles, que siempre tienes que ceder en cosas que no querrías ceder, que no puedes, que es muy cómodo decir lo que habría que hacer es acabar con el hambre, sí, pero para conseguir que llegue capacitación agrícola para que la gente pueda plantar su propia comida necesitas hacer un montón de cosas que ya no se ven tan bonitas como cuando subes a la tribuna y haces un discurso sobre la muerte digna, pero no tienes la operación política necesaria para contar con los votos necesarios. Y lo mismo pasa con el laicismo, y lo mismo pasa con el debate de la monarquía, y lo mismo pasa con un montón de cosas que han sido el gran postureo de Podemos. No leyes para que se conviertan en beneficio para la gente, sino leyes para que se vea que son muy buenos, que son maravillosos, que tienen grandes ideas y que tienen un compromiso indeclinable con la gente, y entonces vamos a votarlos a ver si un día hacen algo. Ya ha sido lo que ha pasado, y para ello no han tenido empacho en aliarse con la peor derecha. Aquí en Gijón, donde vivo yo, Podemos facilitó dos gobiernos de la derecha de Foro Asturias, que es la derecha de Paco Cascos. Foro Asturias es Francisco Álvarez Cascos, Foro Asturias Ciudadanos eran las siglas de Francisco Álvarez Cascos, un partido hecho a la medida del viejo líder del PP ultraderechista, y tuvimos que aguantarlos aquí, y andaban de la mano Podemos y Foro Asturias, y luego dicen, ¿cómo se atreve la gente a pactar con Vox? Pero si tú hiciste lo mismo, criatura, y encima ibas a atacar al partido, a la sede del Partido Socialista. Entonces, yo no es que deteste creo que Pablo Iglesias no es un hombre que me merezca ningún respeto moral, sobre todo ni político, ¿no? Pero no es que a mí me encantaría que surgiera un partido mejor que los que tenemos, un partido más preocupado por el bienestar de la gente. Pero cuando todos los mecanismos son los mecanismos para la toma del poder y ningún mecanismo es para decirte qué vas a hacer con el poder cuando lo tengas, yo tengo graves problemas. Y es lo que ha pasado. En su lucha por obtener el poder, Pablo Iglesias acepta el trato con el PSOE y lo sabotea desde dentro desde el primer minuto, y hace oposición dentro del gobierno desde el primer minuto. Es una coalición que es de lo más extraña del mundo, porque todo el tiempo se dedicó a pegarle al gobierno. Es como tener al enemigo en casa, ¿no? Fue una cosa absolutamente alucinante. Y ahora su salto a Madrid, yo aún no me lo explico, pero tiene que tener una lógica dentro de la lógica que hemos analizado a lo largo de todos estos años. Son ya un montón de años, son 7 años ya de presencia política de Iglesias aparte de lo que hizo antes, que me hacen creer que tiene algún proyecto muy serio. Es decir, su idea de demostrar que era tan buen opositor en el gobierno que garantizara el triunfo de Podemos en las próximas elecciones, y entonces tendría que usar al Partido Socialista como socio segundón, al que encerraría en un armario, por supuesto, le llevaría agua cada 3 días. Lo que quiere hacer en Madrid no me queda muy claro, porque no tiene ninguna posibilidad de ganar, no tiene ninguna posibilidad de triunfar, no tiene ninguna posibilidad de quitarle el triunfo al Partido Popular y de un triunfo en el que el Partido Popular probablemente va a tener que pactar con Vox, porque Ciudadanos es un partido destrozado, deshecho, ya lo comentábamos la semana pasada, y además tan girado a la derecha que da exactamente igual que Vox. Entonces, ¿cómo lo veo? Lo veo como una jugada inteligente, porque el hombre es profundamente inteligente, que no queda clara en este momento, pero que en su momento será clara, y donde además obviamente su enemigo fundamental es Íñigo Errejón. Es decir, todos los demás opositores a Iglesias dentro de su entorno, dentro del grupo cerrado que formó Podemos, se han difuminado en la nada, salvo Errejón. Y yo no sé si hay una cuestión de carácter personal que diga cómo te atreves tú a hacerme sombra cuando es claro que el único líder posible de este grupo de la izquierda más leninista que pretende la toma del poder en un espacio democrático, me vengas a hacer sombra tú, siendo que el líder evidentemente soy yo. Es una lectura un poco simplona, es una lectura un poco boba y un poco facilona, quizás esta última,
Sí, pero es una lucha política finalmente entre ellos dos. Más Madrid se convirtió y luego Más País, se convirtió en un bocado interesante para Podemos. Podemos solo ha podido sobrevivir a partir de la fagocitación de los elementos de la izquierda que ya existían a su alrededor. Sin Izquierda Unida Podemos no sería nada en este momento, pero se apropió de Izquierda Unida. Y yo tengo multitud de amigos de Izquierda Unida que lloran, que se sienten traicionados por sus dirigentes, por Garzón. Así que por allí creo que puede ir la jugada de Pablo Iglesias. No sé si tenga esto alguna razón de ser, no sé, y si estoy equivocado se sabrá. Lo bueno es que se sabrá porque siempre al final son claros, siempre al final no es fácil ocultar cierta intencionalidad cuando estás en política, creo yo. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va Desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.